Buenas tardes. Yo soy el doctor Alejandro René Seguirre. Yo voy a dar hoy la clase de semiología de fascias y su importancia en lo que tiene la clínica. Voy a compartir mi pantalla. Entonces vamos a ver lo que son las fascias. Fascia se domina toda expresión o aspecto de la cara y los rasgos presentes, ya sea en el rostro o incluso las apariciones del cuero cabelludo, o si esta también puede desaparecer. Estas expresiones que se van a denotar en los pacientes nos dan una impresión y un conjunto de razonamientos que nos pueden determinar algunos ciertos tipos de patologías. La más simple y fácil de todas es la facies compuesta. La facies compuesta es una facies que va a presentar un rasgo normal. No va a haber una alteración, no va a haber edemas, no va a haber un puente bajo de la nariz, no va a haber labios gruesos o delgados, no va a haber depresiones, no va a haber enmascaramientos de un rasgo óseo de mal denotado, no va a haber abultamientos. Es un rostro común y corriente, ¿sí? Normocefálico, totalmente hidratado, sin alteraciones pigmentarias de la piel. Siguiente a esto, vamos a ver lo que es la facies mitral. Como su nombre dice, va a afectar al corazón. Entonces, lo que vamos a ver en la paciente es que va a haber una ligera rubíncules, principalmente en la región de los pómulos, nasal, perilabial, y va a haber palidez en el resto de la cara. Es muy importante ya que nos indica una estenosis mitral. Entonces, facies mitral, patología relacionada, estenosis. ¿Qué recordamos? Cianosis en pómulos, nariz, orejas, región perilabial. Ahora, otra fase muy importante es la fase cianótica. ¿Qué comprendemos por cianosis? Deficiencia de oxígeno en los tejidos. No necesariamente que el paciente se está asfixiando. Entonces, el paciente va a tener una tinción, una coloración azulada, principalmente que va a ser notable en mejillas, nariz, los lóbulos de las orejas y la región de los labios, no perilabial, de los labios. Un dato importante que podemos ver en los laboratorios para confirmar esto es que va a haber una hemoglobina reducida menor a los 5 gramos de cilitro. Y principalmente lo que denomina es una hipoxia central, a diferencia de una hipoxia periférica que la cianosis está en las extremidades, ¿no? Luego esta es una muy importante, la siguiente, es la facies cuscinoide. Entonces, la facie cuscinoide, hoy en día la vemos no por las patologías que había a nivel de la glándula suprarrenal, sino por un exceso de fármacos o bueno, es una reacción principalmente de los fármacos en exceso que son los corticoides, así que hay que tener mucho atento en eso. Entonces, las facies, principalmente aparte del síndrome cuscinoide, hay que verla y es muy fácil de notarla. Primero, la cara va a estar totalmente redondeada o en forma de luna llena. Va a haber rubínculos en los pómulos. Imaginen que es una de esas muñequitas que están rubinculosas de las muñecas rusas. Puede haber acné. En este caso, la paciente no lo tiene, pero el acné no simplemente va a ser a nivel de la región facial. Puede estar denotado también en la región torácica, en la región pectoral o diseminada. Hirsutismo principalmente en las mujeres. Y finalmente, vista de frente porque las cejas están totalmente denotadas. Y si pudiéramos ver algo más que agregar aparte para describir a esta fase, es la presencia de estrías rosadas. Pero no se va a hacer ver en la cara, sino se va a ver principalmente en la región abdominal. Muy importante, facies cuscinoide relacionada a la patología del hipercortisolismo. Seguimos con la fase mixedematosa o hipertiroidea. Entonces vamos a ver que la cara está abotacada, mejor dicho, hinchada, inexpresiva. Las cejas principalmente están despobladas. Estos pacientes no tienen ceja. La región superciliar está totalmente limpia. Sus párpados inferiores pueden estar tumefactos o abombados. Y la piel principalmente es espesa, seca, rugosa, no tiene elasticidad. El cabello puede ser escaso, áspero, incluso puede haber alopecia en casos severos, ¿no? El paciente lo puede jalar el cabello y se le va a caer. Relacionado principalmente a pacientes que son hipotiroideos. Ahora, lo opuesto a esto, tenemos la fase tirotóxica o de based awareness. Entonces vemos que principalmente a diferencia de la otra fase, esta es una fase bien delgada. La piel no va a estar seca, va a estar húmeda, va a ser fina, va a ser elástica. Y el pelo acá es muy delgado, muy fino, quebrantable en los peores casos.
Algo que lo denota principalmente es la exoftalmia bilateral. Entonces vamos a ver que el paciente va a tener los ojos saltones. Eso nos dice que ya puede ser una tirotoxicosis o un hipertiroidismo no controlado. Entonces, y si podemos decir qué expresión tiene el paciente, pues simplemente mírenlo. Esa cara, ¿qué nos indica? Sorpresa, susto. Hay una expresión denotada ahí, muy importante tomar en cuenta. Finalmente tenemos la fascia acromegalia del ogro, o como en inglés le dicen algunos, gorilla face. Entonces, ¿qué comprende la fascia de la acromegalia? Principalmente la acromegalia se debe a una alteración de la growing hormone, de la hormona del crecimiento, y del factor del crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que lo denota? Miren la cara del paciente, es gigante. Miren esas orejas, miren esos pómulos, miren esas maxilares. Entonces va a tener una nariz gruesa, abollada, arcos superciliares prominentes. Mírenlos, pareciera que tuviera ahí dos bolas, pero no es así. Progmatismo macroglossia, su lengua va a ser grande, gigante, gruesa. Sus labios, fíjense, son turgentes, son grandes. Y parece que el paciente fuera un bruto, pero no es así. Es una impresión de tosquedad. Si quisieran acordarse de alguien acromegalia, piensen en el ogro Shrek. Fíjense en Shrek, piensen en el ogro y van a ver que es acromegalia. Vamos a seguir. Entonces vamos a ver ahora acá otras fases que indican patologías. Muy bien. Primero la fase de Filatov. La fase de Filatov está principalmente relacionada con la fiebre escarlatina. Esto lo vamos a ver en pacientes principalmente jóvenes. Lo que debemos de notar es que va a haber un contraste entre la palidez de las alas de la nariz, los labios y la barbilla. Miren, todo esto está limpio y el resto está con una rubinculez. Hay un total enrojecimiento a nivel de la región de los pómulos. Recuerden, fase de Filatov relacionado a la fiebre escarlatina. Luego tenemos a la fase de Leonina, o la fase de León, si quieren. Esto está relacionado principalmente con la lepra, lepramatosa. Entonces, ¿qué características va a tener esto? Va a tener primero unas cejas despobladas en su totalidad. La cara va a estar ligeramente deformada porque va a tener un contorno irregular en toda la región frontal, cigomática, maxilar, superciliar, perilabial. Va a haber presencia de nódulos. Algunas veces son localizados, a veces están dirigidos en toda la cara. Va a haber un ligero enrosamiento en regiones afectadas. Principalmente se nota estos contornos irregulares en las regiones de la frente, mejilla, barbilla y nariz. También está relacionado en ciertas patologías leucémicas. Entonces, recuerden, fascia de Leonina, patología lepra, lepramatosa. Vamos a ver la siguiente, que es la fascia paquidérmica o la fascia de Picata. Entonces, vamos a ver que el rostro es seborreico. Va a haber una expresión de un envejecimiento extremo. El pacientemente no es necesariamente viejo. Va a haber surcos profundos que van a borrar las capacidades de estiramiento y elasticidad de la piel. Estos surcos pueden ser lineales, curvos o como vemos acá, cerebriformes, como si viéramos en un ataque lo que vemos, las circunvalaciones del cerebro. Pueden estar presentes en toda la cara, como también pueden ser localizadas. Principalmente están presentes en dos patologías, en un cáncer pulmonar y en el síndrome de Turing. Solo vamos a avanzar las fases, no los síndromes. Esta es la fase de Bell o parálisis facial. ¿Cómo que podemos ver acá en el paciente? Un lado activo, un lado deprimido. Entonces, vamos a ver que la desviación de la comisura vocal está desviada al lado sano. Va a haber un borramiento de los pliegues en el lado afectado. Va a haber una imposibilidad de cerrar los ojos en el lado afectado y el paciente es incapaz de mostrar los dientes o silbar. Esto es algo importante. El diagnóstico diferencial al querer cerrar los párpados, el globo ocular rota hacia arriba. Es un diagnóstico diferencial para ver una parálisis central y una parálisis facial de velo o hemifacial. Entonces, repetimos por si acaso. La desviación de la comisura vocal al lado sano, borramiento de los pliegues del lado afectado e imposibilidad de cerrar el ojo del lado afectado. Entonces, en esta foto, la paciente tiene una parálisis facial del lado derecho, el lado izquierdo está sano.
Luego vamos a ver la facies lúpica. Esto es característica del lupus eritematoso sistémico, ¿ok? Lo que lo importa y lo que quiero que noten esto es el patrón de alas de mariposa. Acá vamos a ver el cuerpito, ala mayor, ala menor, ala mayor o ala superior y ala inferior, principalmente en las regiones de la mejilla, la nariz. Puede también presentarse esta acción eritematosa, puede ser acneiforme y principalmente rinoforme. Entonces, facies lúpica de mariposa a las superiores, a las inferiores, lupus eritematoso sistémico. Esta es una muy interesante, es la fascia adenoidea. A simple vista creemos que el paciente tiene un retraso mental, pero la verdad es que no es así. No necesariamente tiene retraso mental. Vamos a ver más adelante patologías que sí nos van a denotar ese retraso mental. Entonces vemos que la fascia adenoidea se presenta como dice, hay adenoides hipertrofiados. ¿Y esto qué produce? Produce como resultado anomalías maxilodentarias. Entonces los dientes incisivos van a ser prominentes, como si fueran de conejo. Estas anomalías maxilodentarias van a darle una forma de estrecha o alargamiento a nivel de la región de los cigomáticos maxilares superiores y de la nariz. Las amígdalas de estos pacientes tienden a ser hipertróficas, son gigantes. Y como dijimos, estos pacientes principalmente los caracteriza que tienen una dificultad respiratoria. Repito, no tienen estos pacientes retraso mental. Vamos a ver más adelante los pacientes que sí tienen algún otro problemita cromosómico. Este es muy importante, la fase hipocrática. Esto vamos a ver en pacientes terminales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este paciente? Primero, la cara es pálida. No se ve nada bien ese paciente de ahí. La frente está hundida, va a haber diaforesis, los pacientes van a estar mal, los ojos están totalmente hundidos, la nariz es muy fina. Miren toda esa demarcación del puente nasal, parece una L. Las mejillas van a estar hundidas y hay rasgos óseos totalmente bien definidos, no solo en la región de la cara, sino en todo lo que veamos. Entonces, una fase hipocrática nos indica ya una enfermedad terminal, o que el paciente ya está cerca, o un pie más allá que acá. Principalmente vamos a ver en pacientes con un cáncer terminal, un shock profundo, una deshidratación severa. En la deshidratación, digamos, ya va a estar mejor con el tratamiento adecuado. Esta es muy importante. Esta es denominada la fascia renal, o también denominada la fascia del muñeco chino. Fíjense específicamente acá, en esta región. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿qué nos importa en esta cara? La fascia renal primero va a estar pálida y edematosa. Acá está el edema, el estrechamiento palpebral que está provocando el edema, y principalmente lo vamos a ver en dos síndromes, nefrítico o nefrótico. Eso se verá más adelante, no hay problema. Entonces, fascia renal, fascia de muñeco chino, principalmente cara pálida y edematosa. Ahora, la fascia escaquéxica. Esto tiene mucha estrecha relación con la fascia hipocrática, pero sin embargo también tiene sus características. Entonces, en la fascia caquéxica, vamos a ver que el paciente está muy enflaquecido, ¿ok? Es un esqueleto andante prácticamente, es piel y huesos. Tiene una hipotrofia muscular, si no fuera severa, yo diría total. Hay desaparición de todo tejido celular subcutáneo, desaparición de las bolsas de Bichat, que son acá los cúmulos de grasita que tenemos en la región de los pómulos. Los rasgos óseos están totalmente bien definidos, tanto en la parrilla costal como en la cintura pélvica como en la cintura escapular. Esto nos indica patología crónica terminal y desnutrición severa. Ahora sí, esta es una fase muy interesante que sí nos puede indicar retraso mental. Es la fase mongólica. La fase mongólica es la cara que está totalmente redondeada con inserción del pabellón de las orejas bajos. La nariz va a estar en silla de montar. Yo sé que ustedes la pueden ver ahí. Imaginen una sillita que van a colocar donde van a colocar. Ojos con ligero estrabismo, ya saben, desviación de la dirección de los ojos. Va a haber un epicanto en el borde interno del ojo, acá lo estoy denotando. Por lo general la boca entreabierta y tienen macroglosia, ¿ok? Ahorita vamos a ver otra fase que es específica del síndrome de Down, pero no por eso vamos a dejar o quitarle la importancia a esta. Entonces, fase mongólica, cara redondeada, inserción baja del pabellón auricular, nariz sencilla de montar,
ojos con ligero estrabismo, epicanto en el borde interno del ojo, boca entreabierta y macroglosia, lengua gigante. Esta es la facies depresiva. Entonces, en la fase depresiva principalmente vamos a ver en pacientes que no necesariamente tienen una enfermedad crónica, pero sí pueden tener depresión o un síndrome melancólico. Son pacientes que van a presentar una mirada inexpresiva, vaga, con tendencia al llanto fácil. Eso es muy importante. Ustedes van a entrevistar, le van a hablar y van a tocar un tema muy sensible y van a llorar de la nada. El pliegue muy marcado en la frente es también conocido como el signo de la letra omega. No pude encontrarla, pero si pudiera denotarla, acá sería. Mírenla. Acá inicio, oh, doy la vuelta y ahí está. Esta es la letra omega. Si quieren, son jugadores, les encantan los videojuegos, imagínense la letra de God of War. Listo. Entonces, fase depresiva, mirada vaga e inexpresiva, paciente con tendencia a llorar fácilmente y el pliegue marcado en la frente, que es el signo de la letra omega. ¿Ok? Finalmente, estas ya son muy específicas, no las vamos a ver muy seguido, pero creo que es muy importante saberlas. Entonces vemos la fase de Potter. Si se acuerdan de Harry Potter, ahí está su planito. Pero es nada que ver con el mago. Entonces, la fase de Potter o del alfarero es principalmente en pacientitos que han sufrido de oligohidroamnios, ¿ok? Vamos a ver en bebés. Entonces, vamos a ver que los ojos están ampliamente separados, va a haber epicanto, puente nasal ancho, implantación del pabellón auricular bajo y un mentón pequeño. Algo muy característico de esta patología, o de esta fase, mejor dicho, del síndrome de Potter, es que el paciente va a tener deformidad en las extremidades. Entonces, fascia de Potter o del alfarero, pacientes que han tenido oligohidroalmias, han tenido una insuficiencia renal fetal y por lo general tienen una hipoplasia pulmonar. Son pacientes que tienen disnea. Esta es la fascia tetánica, ¿ok? Estos principalmente vamos a ver en un paciente con tétanos. Aparte que va a tener su opistótomos que se va a poner así totalmente firme, va a presentar esta fascia. Se caracteriza principalmente porque va a haber una rigidez muscular y la expresión del paciente nunca va a ser una de inexpresiva o pálida como vimos en las anteriores. No, este paciente va a tener una facies álgida, va a estar en sufrimiento, va a estar en dolor. Entonces, ¿qué va a suceder? El paciente va a estar tan contraído que va a marcarse los pliegues cutáneos, él aguantando el dolor. Entonces, vamos a ver la elevación principalmente de las cejas, la comisura de la nariz y algo muy característico es la risa sardónica. La risa sardónica es que el paciente pareciera que estuviera riendo, pero no, es la contractura que está teniendo al aguantar así. Lo que la caracteriza la risa sardónica es que la boca va a estar abierta, los labios van a estar estirados y va a ser una mueca forzada. Una mueca forzada, acuérdense del guasón, siempre está sonriendo, pero no sonríe porque está feliz, sonríe porque pues, está loco, nada más, una risa forzada. Esta es muy interesante. Esta es una fase de máscara o parkinsoniana. Lo que la caracteriza es que la mirada del paciente va a ser una mirada fija, perdida, en un punto específico, inexpresiva. El paciente no va a parpadear, va a estar como si estuviera pensando, filosofando. Va a haber una supresión total mímica, va a estar inexpresivo. No va a haber ninguna expresión, ninguna emoción. Por lo general están con la boca entreabierta, por lo que puede haber cialorrea, y principalmente se va a denotar como si tuviera un aspecto grasoso o brilloso a nivel de la región de los labios y de los maxilares. ¿Ok? Entonces, fase de la máscara, principalmente en pacientes que tienen Parkinson. Esta es la fase del hombre azul. Se comprende principalmente por una hiperpigmentación en la región frontal, nasal, cigomática y de los maxilares. Es un efecto secundario de la miodarona, algo muy importante a tener. También hay una fase del hombre rojo, pero no es tan importante, al menos por ahora. Este es muy importante y esta sí denota retraso mental, es del síndrome de Horler.
y la enfermedad es la mucopolisaccharidosis. Mucopolisaccharidosis, sí. Es la fase de la gárgola. ¿Qué caracteriza a estos pacientitos? Por lo general, son pacientes que nacen normal, pero cuando van por lo generalmente creciendo alrededor de los 3, 4, 5, 6, 7 años, empiezan a denotarse las principales deformidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a tener principalmente estos pacientes? Van a tener un retraso mental. ¿Ok? Va a haber rasgos faciales gruesos y toscos. La frente va a estar totalmente abultada. ¿Ok? Va a haber ojos, van a ver que son ojos prominentes con hipertelorismo y un puente nasal totalmente ancho. Eh, Acá, por este hipertelorismo, el sentido de la vista del paciente va a estar totalmente comprometido. Entonces, puede haber degeneraciones corneales, degeneraciones retinianas, puede tener glaucoma y el paciente incluso largos años, si es que no realiza tratamiento, va a tener ceguera. Algo muy importante que en estos pacientitos es que cuando les llamamos la atención o les hablamos, o no nos escuchan. Hay que gritarles para que puedan escucharnos, porque su pabellón auricular está lesionado y puede haber una hipertricosis generalizada. Algo muy importante que no vi en muchos casos, pero que sí denotaba en la imagen, principalmente es que va a haber una ligera hipertrofia gingival y deformación principalmente de los dientes. La lengua también va a ser gruesa, como vimos en la facies mongólica. Entonces, fascie de gárgola relacionado al síndrome de Horler o mucopolisaccharidosis. En lo que vamos a encontrar en estos pacientes, y se denota también en el examen físico, es hepatoesplenomegalia y son pacientes con enanismo. ¿Ok? Ahora sí, esto es más típico del síndrome de Down, ya dijimos la fascie plana o la fascie mongólica, un leve recapazo, y la fascie del duende. La fascie del duende también nos presenta a un paciente que tiene el síndrome de Williams-Burren. Esto, si no me equivoco, se debe por alteraciones principalmente genéticas, que va a presentar el pacientito enfermedad cardiovascular, hipercalcemia y diabetes mellitus. ¿Qué vamos a ver en estos pacientitos? Primero, su frente va a ser amplia. Miren, esa frente es prominente. Nariz corta y ancha. Va a haber un leve picanto o ligera oblicuidad palpebral. Los iris pueden ser estrellados. El paciente puede presentar estrabismo, micrognatia, y sus labios son prominentes. Y sus dientes son muy, muy pequeños. ¿Ok? Finalmente, tenemos la fascia disodiana o melanodérmica. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta fascia? Lo que la caracteriza principalmente es que va a haber una hiperpigmentación o oscurecimiento de la piel en varias regiones. Los ojos del paciente van a estar hundidos y la expresión que se va a denotar es de tristeza o en algunos casos el paciente está estático y como si no tuviera expresión. La coloración de la mucosa y orificios naturales va a presentar puntos marrones, por lo general, y la fascia disoniada está principalmente relacionada a la insuficiencia suprarrenal. Muy bien, preguntas. ¿Cuál de las siguientes facies presenta un retraso mental de todas las que están ahí? ¿Será la fascia hipocrática? ¿Será la fascia compuesta? ¿La fascia adenoidea? ¿O la fascia mongólica? Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Es verdad que no hay la presencia de alas de mariposa en la fascia lúpica? Lean bien la pregunta. ¿Es verdad que no hay la presencia de las alas de mariposa en la fascia lúpica? Hay la presencia de alas de mariposa en la fascia lúpica. Muy bien. Selecciona la fase tirotóxica. Recordemos, esta es fase depresiva, la letra omega, fase de león, leónica, de lepra, fase cushinoide, cara redondeada, hirsutismo, pómulos enrojecidos, fase tirotóxica o beisbodiana, fase de expresión, exoftalmos o de sorpresa. Muy bien, siguiente. Fase de cara pálida, edematosa, redondeada,
con estrechamiento de la abertura palpebral. ¿Cuál creen que sea? ¿La fascia compuesta, la fascia adenoidea, la fascia cuscinoide o la fascia renal? Muy bien, esa ya está. Edematosa, fascia renal. Bueno, eso es todo por ahora. Espero les haya gustado esta pequeña presentación y espero que también tengan mucho entusiasmo como yo por las fascias y su importancia clínica. Mm. Si tuvieran alguna pregunta, ya saben, me lo envían al correo, no hay ningún problema.